Un gas que tiene un volumen de 2.1 metros cúbicos y 2 kilopascales de presión es sometido a un proceso de expansión isobárico hasta que el volumen aumenta en un 80%. Para llevar a cabo este proceso se deben agregar 7.800 julios de calor al sistema. Determine el cambio de energía interna que sufre el gas. Vamos a pasar a plantear el problema. Aquí entonces vamos a hacer un gráfico, si es posible, que nos va a permitir visualizar mejor la situación y vamos a determinar cuáles son las ecuaciones que nos van a permitir solucionar el ejercicio de manera sencilla. Vamos a aclarar aquí un concepto importante y es el que tiene que ver con el concepto de energía interna relacionado con la primera ley de la termodinámica. Entonces, si nosotros tenemos un sistema, vamos a decir que ese es nuestro sistema. Ese sistema, que en este caso es el gas al que estamos sometiendo a unas condiciones de presión determinadas, y obviamente a una condición de temperatura determinada que no nos la da el problema, pero no lo necesitamos. Vamos a ver que ese cambio de energía interna está relacionado con el calor que yo le tengo que suministrar a ese sistema, que lo llamamos Q, y que va a ser positivo. El trabajo que hace el sistema, que lo llamo W, y que también va a ser positivo por convención. Recordemos que por convención, cuando yo inyecto calor al sistema, es positivo. Cuando yo saco calor del sistema, es negativo. Tiene lógica. ¿Por qué razón? Piensa en lo siguiente. Si yo saco calor del sistema, es negativo. Tiene sentido. ¿Por qué razón? Si yo inyecto calor, ¿qué pasa? La temperatura se incrementa. Luego la energía interna aumenta, ¿cierto? Es positivo. Tiene sentido la relación del signo positivo cuando yo inyecto calor. Pero ¿qué pasa si yo saco calor del sistema? Es decir, retiro calor. ¿Qué pasa con la temperatura? Disminuye. Por lo tanto, la energía interna disminuye. Tiene sentido entonces que la convención del signo para el calor, cuando se saca calor del sistema o se extrae calor del sistema, sea negativo. De igual forma, el trabajo, cuando yo hago trabajo sobre el sistema, ese trabajo por convención de signos va a ser negativo. Eso es. Ese es un concepto bien importante que no deben confundir. Muy bien, entonces, bajo ese orden de ideas, podemos decir con toda tranquilidad que bajo la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna, que es lo que necesitamos calcular finalmente, va a ser igual a delta U igual a Q menos W. ¿Por qué Q menos W? Q está entrando lo que entra menos lo que sale. Esa es la relación lógica para esa ecuación, delta U igual a Q menos W. Ahora, ya teniendo definido ese aspecto, vamos a pasar entonces a otro concepto importante aquí, y es el concepto de un proceso isobárico, en este caso de expansión. Entonces, si nosotros graficamos la situación, vamos a ver lo siguiente. Vamos a recordar que en un proceso isobárico, si yo tengo un diagrama PV, diagrama presión-volumen, entonces tengo que voy de un estado 1 a un estado 2, voy entonces de una condición inicial 1 a una condición final 2 a través de un proceso isobárico, es decir, que la presión es constante. P1 va a ser igual a P2, proceso isobárico, entonces P1 igual a P2. Y voy a tener un volumen 1 y un volumen 2. Obviamente el volumen 2 va a ser mayor al volumen 1, entonces el trabajo que yo realizo en un proceso isobárico es la presión, que es constante, por el delta de volumen, es decir, P por V2 menos V1, o lo que es igual P por delta V. Ya tenemos las ecuaciones para calcular la energía interna delta U, que sería Q menos W, y el trabajo P por delta V. Pasamos a la solución del ejercicio. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Entonces volumen 1 es igual a 2.1 metros cúbicos. Presión 1 igual a presión 2 e igual a 2 kilopascales. Y el volumen 2 nos dicen que se incrementa un 80%, es decir, es 1.8 V1, ¿ok? Y nos dicen que se suministra un calor Q de 7.800 julios. Entonces, ¿qué necesitamos calcular aquí? Necesitamos calcular W, el trabajo, que es P por delta V. Fácilmente podemos calcular el delta V, la presión la conocemos, y finalmente calculamos el cambio de energía interna. Entonces vamos a hacerlo. Entonces W es igual a P por V2 menos V1. Luego eso es P, que es 2 kilopascales, que serían 2000 pascales, para dejarlo en pascales, por V2, que sería 1.8 V1 menos V1, V2 menos V1. Luego esto va a ser igual a 2000 pascales por 0.8 V1, y V1 es 2.1 metro cúbico. Entonces 2000 pascales por 0.8 V1, y V1 es 2.1 metro cúbico. Note el delta V, no se dejen confundir, ¿no? 1.8 veces V1 es V2, es el volumen final, porque se incrementa un 80%. Entonces el delta va a ser el inicial, el final menos el inicial, que es 1.8 menos 1, ¿ok? 0.8
por 2.1 por 2000. Entonces eso me va a quedar igual a 3360 pascales por metro cúbico. Y eso son unidades de 3360 newton por metro, o lo que es igual a 3360 julios. Ya tenemos entonces calculado el trabajo W. Teniendo el trabajo, aplicamos la fórmula de delta U, cambio de energía interna, que es lo que nos pide el problema, y es igual a Q menos W. Q es 7800 julios menos W, que son 3360 julios. Luego el cambio de energía interna para ese proceso es 4440 julios, y ese es el valor o la respuesta que estamos buscando.